Bienvenidos, estamos con el profesor Joan Benach, quien fue uno de los invitados al Congreso Internacional de Epidemiología y Geografía Críticas que se realizó en la Universidad Andina Simón Bolívar. El profesor Benach es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, del Departamento de Políticas y Ciencias Sociales. Es el director del grupo de investigación GRETS en CONET, que trabaja temas relacionados con las desigualdades sociales, el trabajo, la precariedad, la complejidad, algo de historia de las políticas, los análisis de interseccionalidad de clase social, salud, género, geografía. Vamos a conversar sobre las desigualdades sociales y algunos de los temas que trabajan en el grupo GRETS en CONECT. Profesor Benach, para comenzar, ¿por qué no nos cuenta un poco la relevancia actual y el panorama internacional en los estudios sobre desigualdades sociales? Bueno, yo creo que en los últimos probablemente 40 años ha avanzado mucho el tema de la investigación sobre desigualdades en salud, inequidad. Hay distintas maneras de formular el tema, por supuesto, también en relación con sus causas, múltiples debates, libros, publicaciones. Y por tanto, esto es un avance muy claro que se ha producido en estos bastantes años, ¿no? Sin embargo, hay enormes retos. Por ejemplo, uno de ellos es la tremenda desigualdad de la investigación de la desigualdad. Eso quiere decir que la mayor parte de la producción científica, al menos la que se publica en las revistas internacionales, se publica fundamentalmente en el mundo anglosajón, donde se acumula probablemente casi tres cuartas partes de toda la publicación científica en el mundo, y también en Europa, y en cambio hay otros países que también hacen mucha investigación y sin embargo probablemente no llega demasiado al ámbito internacional de las revistas más conocidas. Por tanto, hay que buscar esa investigación en lo que se llama habitualmente la literatura gris y demás. Y en cambio hay países, por ejemplo, estoy pensando sobre todo en la mayor parte, o casi todos los países africanos, donde la investigación sobre el tema es muy escasa. Por tanto, ahí tenemos un primer elemento, ¿no? Un elemento de discrepancia, de desigualdad en la investigación. En cuanto a los avances, se han producido bastantes. Hay bastante avance, sobre todo a nivel descriptivo, ¿no? De saber pues, qué ocurre en cuanto a la clase social o indicadores relacionados con la clase social, lo que habitualmente se llama la estratificación social. Y ahí hemos aprendido bastantes cosas. Estoy pensando sobre todo en el ámbito europeo, también en determinadas zonas de América Latina, Canadá, Estados Unidos, y mapas, por ejemplo, ¿no? a nivel de análisis geográfico. Por lo tanto, a nivel descriptivo, a nivel de prevalencia de los problemas, etcétera, se ha avanzado bastante, lo cual no quiere decir que quede un larguísimo camino por recorrer. Yo estoy pensando en problemas que están afectando claramente al sufrimiento humano y sobre el cual tenemos un nivel de información relativamente escaso. O, por ejemplo, también estoy pensando en indicadores que a veces pensamos que están muy bien analizados, muy bien estudiados, por ejemplo, los datos de mortalidad, y ahí hay una tremenda discrepancia entre lo que ocurre en los países más ricos y los países más pobres del planeta, ¿no? Los datos, hay un subregistro realmente importante, todo nos indica sobre el dato de mortalidad o ligado a la mortalidad, la esperanza de vida. Y por otra parte, casi diría por último, en esta así reflexión muy general, que nos queda muchísimo por aprender en cuanto a los mecanismos que están relacionados con la generación de desigualdades. Estoy pensando en mecanismos relacionados con el poder, por ejemplo. Estoy pensando en mecanismos relacionados con la explotación laboral o con la discriminación de género, o como tantas y tantos otros mecanismos sociales ligados con el poder directa o indirectamente sobre los cuales hay muy poca información. Y son temas clave, porque si no entendemos eso, no entendemos muchas veces cómo se generan luego problemas que sí somos capaces de medir y que luego finalmente se traducen en desigualdad en el morir, en el vivir, en la enfermedad, en la salud mental, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos poner 1000 ejemplos, podríamos hablar de el desempleo que se produce en muchas partes del mundo, por supuesto, según la OIT hay unos 200 millones de personas en situación de desempleo, hay un subregistro también, hay una manera de medir el desempleo, pero ¿por qué está la gente desempleada? Obviamente uno tiene que acudir
en primer lugar al capitalismo. El capitalismo genera de forma estructural desempleo, pero luego también a las políticas sociales que los distintos gobiernos o instituciones internacionales generan en relación con el desempleo. Por tanto, si no entendemos eso, no entendemos cómo se genera el desempleo y a partir de ahí cómo el desempleo se traduce en mala salud y desigualdad en salud, no entendemos el cuadro completo de la desigualdad en salud. Ahí tenemos un larguísimo camino también por recorrer. No sé, son 3 elementos que creo que configuran, bueno, no todo, por supuesto, pero al menos una parte de la visión importante de la desigualdad en salud en el planeta. Las últimas décadas han sido de especial interés en el mundo por retomar el tema del estudio de las inequidades y de los mecanismos de producción de inequidades en salud en particular. Sin embargo, seguramente las diferencias entre regiones en el posicionamiento de este tema en la agenda pueden ser distintos. En el caso latinoamericano, los estudios son mucho menores que los que se producen en el mundo anglosajón y la preeminencia de la visión biomédica, de la investigación biomédica, pues es mayoritaria. ¿Qué identifica usted en términos de, digamos que de posibilidades para posicionar esto en la agenda de investigación de los centros académicos, de las organizaciones sociales, de los gobiernos nacionales y locales, que de producto de la experiencia en España, en Europa, que se pueda un poco poner a circular, a dialogar entre academia, gobiernos, organizaciones? Bueno, poder hacer cosas, se pueden hacer muchas cosas y creo que ha habido avances. Sin embargo, son avances también que tienen sus limitaciones. Desde luego que el modelo biomédico ligado a los factores de riesgo es abrumador y eso hay que reconocerlo. O sea, si uno piensa no solo en la población general, sino en los especialistas, los médicos, las personas interesadas en entender los problemas de enfermedad y salud, la manera en que se mira, la visión teórica, si se quiere, que se tiene sobre estos temas es fundamentalmente biomédica ligada a factores de riesgo. ¿De qué depende la obesidad, que es una pandemia mundial? Pues para la mayor parte de estos expertos tiene que ver o bien con la genética o bien con los llamados estilos de vida y por tanto al hecho de controlar factores de riesgo como la alimentación, como por ejemplo no hacer ejercicio físico, este tipo de cosas, ¿no? Todo esto es importante, pero tiene que emerger, o está emergiendo en cierto modo, distintos paradigmas que son alternativos al paradigma, digamos, biomédico dominante. Un ejemplo de ello que ha tenido su importancia y apareció con fuerza en más o menos entre el 2005 y el 2008, cuando se pone en marcha la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, con un informe donde se va un poco más allá que la visión estrictamente biomédica o de factor de riesgo dominante. Le podríamos llamar una visión de epidemiología social, con diversas limitaciones, pero también con importantes avances. Eso quiere decir que entendemos algo mejor y se pone énfasis y se pone delante o encima de la mesa en el diálogo y en el debate temas ligados a la clase social o al menos a aproximaciones a la clase social o a la estratificación social, temas geográficos, temas de género, temas políticos, si bien eso es verdad con limitaciones. A partir de entonces, por tanto, estamos hablando de los últimos 10 años, muchas instituciones y muchos gobiernos del mundo han empezado a dialogar y han empezado a generar debates y reflexiones sobre esos determinantes sociales de la salud y de la inequidad en salud. Lo cual no quiere decir que se haya avanzado suficiente, ni tampoco que no haya una lucha política por deslegitimar ese avance de lo que se llaman las variables sociales ligadas a la enfermedad y a la salud. Por tanto, ahí hay un debate. Eso quiere decir que muchas veces los gobiernos hablan de determinantes sociales, pero cuando uno va un poco más allá de sus informes o de la retórica oficial, uno se encuentra muchas veces con el discurso hegemónico dominante de toda la vida. Y en ese sentido es una lucha continua y una lucha abierta.
Al lado de estas dos corrientes, yo creo que está emergiendo, creo que muy lentamente en el mundo, creo que en América Latina ha habido un desarrollo teórico importante desde hace muchos años, pero en el mundo está emergiendo lo que se puede llamar la visión de la complejidad o de las teorías ligadas a los sistemas complejos y demás. Esto todavía es muy incipiente, probablemente en los próximos 5 o 10 años veremos avances en este territorio. Y eso quiere decir que empezamos, o digamos diversas instituciones y grupos de investigación empiezan a entender que los problemas de salud tienen un alcance sistémico. Hay interrelaciones a distintos niveles, a nivel individual, a nivel grupal, a nivel de barrio, a nivel de gobierno, a nivel de contextos sociales y políticos que están jugando un papel o están, digamos, interrelacionándose de una manera muy compleja. Y normalmente están apareciendo métodos que intentan de algún modo acercarse al análisis de esa complejidad. Digo que en América Latina ha habido desde hace años una visión teórica que no solo ha puesto la mirada en la complejidad de los problemas ligados a la salud y la enfermedad, sino además con una visión donde el papel de la historia y el papel de la política y del poder y en definitiva del capitalismo juegan un papel muy importante. Y en ese sentido creo que hay que hacer un reconocimiento especial a esa corriente de pensamiento y de análisis que se ha ido desarrollando desde hace, digamos, unos 30 o incluso más años en América Latina. Sin embargo, hay también una serie de déficits de los cuales podemos conversar, en mi opinión, que creo que merecen también atención y que merecerían, aparte de ese reconocimiento, en mi opinión, muy claro y que debería constatarse también una crítica y una autocrítica, ¿no? Una autocrítica, por un lado, por parte de la visión hegemónica, bien sea la de factores de riesgo, bien sea la de determinantes sociales, que creo que tienen que hacer un reconocimiento explícito de todo esto, pero también probablemente una autocrítica de la propia mirada de lo que se llama la epidemiología crítica o la geografía crítica en relación también con sus limitaciones o sus dificultades. En los días en que estuvimos en el Congreso, pudimos observar algunos desarrollos, algunas reflexiones de los grupos de investigación, de organizaciones que vienen trabajando con aproximaciones críticas, con una visión, digamos que latinoamericana, para entender la producción de las desigualdades, la producción de una espacialidad que la produce y la reproduce. ¿Qué, en su lectura, en lo que observó, en lo que escuchó, cómo podrían tejerse que unos intercambios más fructíferos entre las corrientes críticas europeas, anglosajonas y los desarrollos latinoamericanos? Yo creo que hay que encontrar más espacios de diálogo y de reflexión común. Este congreso es un ejemplo de ello, pero hay que fomentar muchos más espacios y abrir posibilidades para ese debate e intercambiar ideas. Claro, lógicamente ni toda la visión latinoamericana es homogénea, ni toda la europea, ni toda la anglosajona, ¿no? Por tanto, ahí hay, digamos, sus propias corrientes más hegemónicas o contrahegemónicas que intentan abrirse un espacio para valorar los distintos aspectos que realmente merecen la pena avanzar y otros que a lo mejor pues hay que desestimar o criticar. En ese sentido, el Congreso a mí me parece que es una oportunidad, ha sido una oportunidad muy interesante de diálogo, de debate, de reflexión, donde creo, en mi opinión, a pesar de que no tengo probablemente una visión suficientemente completa, ¿no?, de lo que es la epidemiología crítica y la visión de la medicina social latinoamericana, hay importantes avances. A mí me parece que, como antes comentaba, la visión teórica, la visión anticapitalista, la visión crítica, la visión de dar sentido a la complejidad, todo esto son avances que hay que mantener y desarrollar en todo lo que sea posible. Al lado de eso me da la impresión de que hay algunas limitaciones que merecerían espacios de reflexión conjunto entre la visión latinoamericana y en general la visión internacional. Por ejemplo, estoy pensando en la necesidad de desarrollo empírico. Hay todavía muy poco trabajo empírico ligado con el análisis de la complejidad y con una visión histórica y, digamos, con una mirada anticapitalista, donde se ponga el acento en las relaciones de poder, en los mecanismos sociales de poder.
En todo esto todavía hay muchísimo camino por desarrollar. Junto a eso hay que aunar la visión teórica y los desarrollos teóricos con los desarrollos metodológicos. Ahí creo que hay también mucho camino. Creo que otro elemento es la necesidad de unificar o al menos dialogar entre las distintas corrientes críticas que se han ido desarrollando en América Latina. No hay una sola, hay diversas y por tanto cada una ha hecho aportes diferentes que creo que merecen atención y que merecerían un diálogo, ¿no? Por otro lado, a veces también tengo la sensación de que hemos de huir un poco de las palabras. A mí las palabras nos ayudan y las palabras nos distancian. Y a veces uno puede tener la tentación de utilizar la palabra crítico, que es una palabra que por otra parte a mí me gusta mucho y que uso yo cotidianamente. Yo formo parte en mi universidad también de un grupo de pensamiento crítico y demás. Pero a veces las palabras nos esconden también la realidad. ¿Qué hay detrás de esa visión crítica? ¿Qué hay detrás de la determinación social? Creo que ahí hay mucho desarrollo teórico, hay publicaciones suficientes, pero hay que hacer un esfuerzo pedagógico también para intentar esclarecer al máximo los puntos más fuertes, los puntos que quizá no son tan fuertes en relación con eso y en relación con la relación que tiene que ver con el otro paradigma, digamos, de lo que son los determinantes sociales de la salud. Ahí hay un territorio que me parece que merece atención desde el punto de vista también pedagógico incluso, ¿no? Y desde luego hay también una batalla y una lucha que habría que pensar muy bien en relación con la legitimidad social. O sea, las corrientes latinoamericanas y las visiones críticas tienen que darse a conocer mucho más en el mundo, en el planeta, ¿no? Y eso requiere también legitimidad. Y esa legitimidad se tiene que instaurar a distintos niveles. Una legitimidad en el campo de la docencia, de la formación de los estudiantes, y eso quiere decir que se tienen que ver que esos estudios tienen el mayor nivel de desarrollo, el mayor prestigio posible por un lado. Se tienen que dar también a nivel de la investigación. Hay muy poca investigación publicada en las revistas oficiales hoy día internacionales en relación con la visión crítica que en América Latina se ha instaurado, y eso tiene distintos motivos. No es solamente decir que eso tiene como causa principal digamos, los desarrollos en América Latina. Obviamente hay una visión hegemónica, pero hay que intentar hacer hueco ahí para, digamos, que mucha más gente en el mundo conozca los desarrollos de epidemiología crítica de América Latina. Y eso pasa casi, creo que inevitablemente hoy día, por el inglés. O sea, hay que hacer un esfuerzo de comunicación mucho mayor para desarrollar estos avances, sobre todo teóricos, a nivel internacional. Bueno, son 3, 4, 5 elementos que seguramente se podrían desarrollar bastante más, pero que me parece que merecen atención y que deberían ser objeto de debates, de congresos, de redes que interactúen, que dialoguen y que después al final vayan poco a poco diseminando ese conocimiento y haciéndose un hueco mayor en el ámbito internacional para oponerse de una forma más contrahegemónica a la visión hegemónica dominante que hoy día tenemos sobre la salud, las causas, las desigualdades, ¿verdad? Muy bien. Para terminar, Joan, usted ha puesto un tema, digamos que crítico de lo que puede ser la expansión y el crecimiento de estas perspectivas del sur, latinoamericanas y del sur, que están construyendo otras, digamos que aproximaciones teórico-metodológicas para entender las desigualdades en contextos precisamente como el latinoamericano, de una brecha que se ha venido manteniendo a lo largo de las décadas y que es un rasgo constitutivo de las, digamos que de la región. Ese punto tiene que ver con la posibilidad de que el conocimiento circule en un ámbito científico donde cada vez hay un mayor monopolio. Un poco, ¿por qué no nos amplía un poco los análisis que vienen haciendo ustedes sobre el tema de la mercantilización de los medios de comunicación científica y cuál es el panorama, la lectura que ustedes hacen desde su grupo? La salud no se entiende si no se entiende el capitalismo, y eso quiere decir tanto a nivel de las causas que generan la salud y la desigualdad a nivel individual, grupal, de clase social y en general social,
pero también si no se entiende cómo el capitalismo y la mercantilización del conocimiento está, digamos, aumentando cada vez en mayor medida su capacidad, su influencia en todo el planeta. Eso quiere decir que hoy día las grandes revistas internacionales son en inglés, están controladas por oligopolios cada vez mayores que están tomando cada vez más y más poder. Su visión hegemónica es una y no es normalmente la contrahegemónica, y por tanto no es fácil, no es nada fácil hacer, digamos, o luchar contra esa situación. Probablemente eso merece una reflexión profunda de qué es lo que hay que hacer. Probablemente también haya que hacer cosas diversas en distintos ámbitos. Por ejemplo, yo antes decía, hay que publicar más en inglés, hay que dar más a conocer esa visión. Pero a lo mejor también pasa por tener revistas propias que se hagan en lengua castellana, pero que a lo mejor también se puedan hacer en inglés o digitalmente, y que por tanto eso también dé lugar a una expresión propia, con un control más propio desde América Latina de las visiones que se intentan difundir y de algún modo oponer a la visión hegemónica dominante. Todos esos son debates, no tengo tampoco una solución así rápida y única para todo ello, ¿no? Lo que también me parece es que hay que huir de una visión muy dicotómica de la investigación. Estamos hablando de visiones hegemónicas y dominantes y contrahegemónicas, pero esto es una manera de simplificar la realidad. Primero porque en el mundo, digamos, anglosajón, europeo, hay también una buena parte de crítica y de aspectos que merece la pena rescatar. Pero en segundo lugar, porque muchos de los desarrollos de lo que se suele llamar la visión dominante y de factores de riesgo, por ejemplo, son necesarias, en mi opinión, son útiles, no son algo que debamos desdeñar en ninguno de los casos. Eso que un sociólogo norteamericano llamó el realismo pragmatista, o el realismo pragmático. Eso quiere decir que dependiendo de nuestros objetivos debemos utilizar, eso sí, con una mirada teórica determinada, una mirada que a ser posible sea anticapitalista, compleja, crítica y participativa, pero con una mirada de este tipo donde retomemos los desarrollos empíricos y demás que a lo mejor son, digamos, muy habituales en la visión hegemónica, ¿no? Y eso, por ejemplo, eso querría decir que necesitaríamos que en todo el mundo, en todas las ciudades, hubiera análisis geográficos, con mapas, con desarrollos, con los factores de riesgo, muy desarrollados, cosa que hoy día no tenemos. No los tenemos suficientemente en América Latina, no existen buenos informes, ya no de determinación social, sino de determinantes sociales. Y eso, aunque no fuera lo mismo que digamos, el énfasis que se pone en la determinación social de la salud y la inequidad, sería un avance que habría que criticar, que habría que desarrollar, que habría que mejorar, pero creo que sería un avance, porque a partir de ahí, ese conocimiento criticado, la crítica de ese conocimiento puede dar lugar a múltiples desarrollos también en la esfera de la política, lo cual no quiere decir tampoco que haya que desdeñar los avances en las intervenciones locales y participativas con las comunidades, en las cuales América Latina tiene un avance realmente notable comparado con otras partes del mundo, ¿no? Eso que a veces se llama la investigación participativa o la investigación participativa con la comunidad, este tipo de cosas. Pero claro, estamos ante una situación de capitalismo muy avanzado, muy, digamos, con una serie de desarrollos que no sabemos dónde nos van a llevar, y en los cuales lo local innecesariamente se relaciona con lo global, y por tanto entender lo local nos incita rápidamente a entender procesos globales enormemente complicados, ¿no? Bueno, ahí hay un abanico, no pretendo con lo que he dicho haber, digamos, desarrollado todos los puntos, ni mucho menos, pero sí algunos de los que creo que merecerían mucha atención en precisamente congresos, desarrollos, redes, diálogos, reflexiones, donde se pudiera tener una mirada estratégica de corto, medio y largo plazo para hacer frente a la visión hegemónica dominante, que creo que es urgente desarrollar y, digamos, y utilizar en la práctica, en las políticas para hacer frente a las inequidades en salud. Muy bien, Joan. Muchas gracias. Ha sido muy grato Gracias conversar con usted.